Estudiantes, iniciando la cuarta semana, les doy la bienvenida aquí a esta casa de estudio que es el CEPRE-UNAP, Garantía de Éxito para la Vida. El curso es Física, seguimos en el tomo 1 con el tema Movimiento Parabólico. Como es costumbre, vamos a estar a cargo de los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González. Cuarta semana. Movimiento parabólico o llamado también movimiento compuesto. Este movimiento se da en un plano y la trayectoria es una parábola. Se dice compuesto porque consta de dos movimientos superpuestos, uno horizontal, en la cual rige las leyes del MRU, y otro vertical, donde se aplican las leyes del MRV, o en su defecto las fórmulas de caída libre. Teniendo en cuenta que la aceleración de la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado, estos movimientos son independientes uno del otro. Esto quiere decir que se le puede estudiar por separado, con la única observación que el tiempo que emplea para desplazarse horizontalmente es el mismo tiempo que emplea para desplazarse verticalmente. Vamos explicando el tema con un ejemplo. Vamos a suponer que Lionel esté parado frente al balón queriendo patear un tiro libre, ¿no? El movimiento que se genera al patear el tiro libre, el balón hace un movimiento parabólico, donde que a lo primero de una fuerza el balón va a salir con una velocidad inicial. Esta velocidad inicial con la horizontal forma un ángulo alfa. Esta velocidad inicial se descompone en dos movimientos, la horizontal y la vertical. La horizontal voy a llamarle velocidad inicial en X, que se va a trabajar con las fórmulas del MRU. ¿Por qué? Porque es constante. Y la velocidad vertical de Y, lo voy a llamar velocidad inicial, se va a trabajar con las fórmulas de caída libre. Si observamos, ambos movimientos o ambas velocidades, horizontal y vertical, viajan con la velocidad resultante. Observe, miren. ¿Y qué sucede? La horizontal en toda su trayectoria permanece con la misma velocidad. El cambio de la velocidad vertical, a medida que va subiendo, va disminuyendo su velocidad hasta llegar a su altura máxima, donde su velocidad final es 0, ¿no? Y como ya no tiene velocidad vertical, entonces va a volver a descender, ¿no? Formándose ese movimiento parabólico. El dato en común, como dijimos anteriormente, los tiempos tanto horizontal como vertical van a ser iguales en cualquier punto de su trayectoria. Ahora, como observan, la velocidad, el vector velocidad vertical, miren, en la imagen se va achicando. Eso quiere decir que va disminuyendo a medida que va subiendo. Y cuando ya llega a su altura máxima y comienza a caer, esto va a aumentar, ¿correcto? Entonces, la trayectoria que se genera el movimiento es esto. Vamos a suponer que el balón esté en este punto. Va a tener una velocidad resultante. Y esa velocidad resultante, como dijimos, no viaja solo, viaja acompañado de dos movimientos. Uno horizontal, que es X, en el eje X, que es constante, que se va a permanecer en todita su trayectoria igual. Y una velocidad vertical, que va a ser velocidad final. Miren, en estos dos tramos, en estos dos puntos, si aquí salió con una velocidad inicial, acá sería una velocidad final, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque está en subida, está descendiendo ya esa velocidad. Hasta formar ángulos de 90. La horizontal con la vertical forman ángulos de 90, o sea, ángulos perpendiculares. Si forman ángulos de 90, se va a formar un triángulo, o mejor dicho, se va a trabajar con el triángulo rectángulo, donde esto sería la velocidad inicial horizontal,
Esto sería la velocidad inicial vertical o puedo trabajarlo en este punto de acá, del segundo balón. También lo puedo descomponer, puedo sacar mi triángulo rectángulo y tengo mi velocidad resultante, ¿no? Que sería la hipotenusa. Respecto al ángulo, la velocidad vertical es la opuesta y la velocidad horizontal es la adyacente. Como dijimos que esto es un triángulo rectángulo, se trabaja con un teorema muy conocido, que es el teorema de Pitágoras, donde que la velocidad resultante, que es v, es igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal elevado al cuadrado más la velocidad vertical elevada al cuadrado. El balón en su altura máxima, dijimos que la velocidad vertical va a ser igual a 0. Pero la diferencia es que la velocidad horizontal se permanece, ¿no? Si salió con 30 en el inicial, en este punto también sería 30, no pierde el valor de la velocidad. Pero en su altura máxima, la velocidad horizontal es igual a la velocidad resultante. O sea, ya no tengo necesidad de estar calculando Pitágoras. O sea, a utilizar esta fórmula, ¿no? Que está ahí. Porque con tan solo saber la velocidad horizontal, puedo asumir la velocidad resultante en su altura máxima. Ahora, como tenemos el triángulo rectángulo, obviamente vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Y en las funciones trigonométricas conocemos el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Como voy a trabajar, necesito conocer los valores de la velocidad inicial horizontal y la vertical. Entonces, como son catetos opuestos y adyacentes, voy a trabajar primero para calcular la velocidad inicial en x, partiendo de esta función trigonométrica. El coseno de alfa, a que es igual cateto adyacente sobre la hipotenusa. La adyacente es la horizontal y la hipotenusa viene a ser la resultante, ¿no? La velocidad resultante. Donde despejando obtengo este valor. La velocidad inicial de x es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo de inclinación. De esta forma también puedo calcular la velocidad inicial de y, sabiendo ya con la función trigonométrica del seno. El seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es la velocidad inicial de y la hipotenusa, ya dijimos que es la velocidad resultante, ¿no? Despejando, tengo la velocidad inicial de y es igual a velocidad inicial o velocidad resultante multiplicado por el seno del ángulo. Con estos dos vamos a comenzar a trabajar. Ahora, cuando esté en bajada ya, lo que hicimos en subida es lo mismo que en bajada, pero en sentido opuesto. Si utilizamos el movimiento de la gravedad en el vertical, la gravedad en subida es negativo y la gravedad en bajada va a ser positivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una velocidad resultante, también voy a tener una velocidad horizontal, que es x, y una velocidad vertical, voy a llamarle final, y, en cualquier punto de su trayectoria. Al igual que cuando ya llegó de nuevo al suelo, esta velocidad resultante va a ser igual, ¿no? Velocidad resultante se va a trabajar con la velocidad horizontal, que es velocidad inicial en x, ya dijimos que es la misma velocidad en toda su trayectoria, pero la velocidad final de y se calcula con las fórmulas de caída libre, ¿ya? Y también se puede calcular la distancia máxima, y la distancia máxima se calcula con las fórmulas del MRU. Conociendo la velocidad inicial de x más el tiempo, puedo calcular la distancia máxima, ¿no? Eso se calcula con MRU. Pero hay otras fórmulas también que se va a aplicar. De la explicación ya dada del ejemplo, se genera esta gráfica, ¿no? Con respecto a las velocidades, a la velocidad resultante, tenemos una velocidad horizontal y una velocidad vertical, porque eso viaja en toda su trayectoria juntas, ¿no? Llegando hasta su altura máxima, que va a ser calculado con la velocidad vertical, y una distancia máxima que puede ser calculado con la velocidad
horizontal, ¿no? Entonces se me generan las fórmulas de las descomposiciones de las velocidades iniciales en los ejes X y Y. Las velocidades iniciales de X y Y es, entonces, en cualquier punto de su trayectoria, velocidad inicial es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación, y para la vertical, velocidad inicial de Y, que es igual a velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación. También tenemos otras fórmulas. La posición horizontal en cualquier instante es, o sea, estamos hablando de la distancia horizontal, que es la velocidad por tiempo, ¿no? Que se trabaja en MRU. Velocidad inicial de X por el tiempo. La posición vertical en cualquier instante es, ahí utilizamos la fórmula de caída libre, que Y sería la altura, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración, que viene a ser la gravedad, por el tiempo al cuadrado, ¿no? La velocidad vertical en cualquier instante es velocidad vertical, o sea, estamos hablando de la velocidad final en cualquier punto. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? La velocidad resultante, ya habíamos hablado por qué se genera la velocidad resultante, por el triángulo rectángulo, y aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Velocidad resultante en cualquier punto es igual a velocidad horizontal a la 2 más la velocidad vertical elevado a la 2. Y la dirección de la velocidad resultante en cualquier instante, ahí tenemos una adicional, se calcula con la tangente. Tangente a que es igual a la velocidad final de Y sobre la velocidad inicial, que es en MRU. Para estas fórmulas la gravedad va a ser 10 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos algunas fórmulas notables, ¿no? Ahí está la gráfica de lo que ya habíamos hablado. Vamos calculando lo que es la distancia máxima, que es la distancia horizontal. La distancia máxima se calcula conociendo la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo doble sobre la gravedad, que también puede ser igual porque el seno del ángulo doble es el doble del seno del ángulo de inclinación por el coseno, ¿no? Que ahí está. 2, algebraicamente quedaría 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo θ multiplicado por el coseno del ángulo θ sobre la gravedad. También podemos calcular la altura máxima. La altura máxima es velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo de inclinación sobre el doble por la gravedad. El tiempo de vuelo desde que sale hasta que choca el suelo, ese es tiempo de vuelo, también puedo calcular. El doble de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de inclinación sobre la gravedad. Ejercicio número 1. Dice, la figura muestra el movimiento parabólico descrito por un proyectil. Según esto, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. En A la rapidez es 0. Bueno, aquí me están diciendo que la velocidad resultante es igual a 0. No, porque la velocidad en su altura máxima, la velocidad resultante es igual a la velocidad horizontal. El que es el valor 0 es la velocidad vertical, porque está en su altura máxima. Y ahí se trabaja con caída libre. Por lo tanto, esto es falso. 2. En A, la aceleración es nula. Obviamente que el valor de la aceleración es el valor de la gravedad. El valor de la gravedad sabemos que es 9,8 metros por segundo al cuadrado y se mantiene constante durante toda su trayectoria. Por lo tanto, esto también es falso. Hasta el momento es falso, falso. Según las alternativas, se direcciona en la alternativa D. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos inferir? El tiempo que tarda B es el doble que tarda en llegar a A. El tiempo que tarda B es el doble que tarda en llegar a A. Sabemos que en el movimiento parabólico en su altura máxima es el tiempo de subida y a partir de ahí comienza a descender.
Y los tiempos de subida y de bajada son iguales, ¿no? Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, en el punto B sería el doble. Por lo tanto, esto es verdadero, siendo la alternativa correcta, alternativa D. Ejercicio número 2. La figura muestra la trayectoria parabólica de un proyectil. Su tiempo de vuelo fue 6 segundos. ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? A ver, sabemos que por definición el tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si el tiempo de vuelo fue 6 segundos, entonces también sabemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Por lo tanto, por simple deducción, si el tiempo de vuelo fue 6, el tiempo de subida lo hizo en 3, la mitad, ¿no? Y el tiempo de bajada también sería 3. 3 más 3, 6. Por lo tanto, puedo llegar a esta igualdad. Tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Lo voy a trabajar para poder calcular la altura máxima con el movimiento de subida, con el movimiento vertical. Ya sabemos que cuando trabajamos con el movimiento vertical usamos las fórmulas de caída libre. Entonces, sabemos también que en la altura máxima la velocidad vertical final es igual a 0. Entonces la fórmula a utilizar va a ser esto. Velocidad final vertical es igual a la velocidad inicial vertical más la gravedad por el tiempo. Entonces, con los datos que tengo voy a calcular el valor de la velocidad inicial vertical. Conociendo la velocidad vertical, velocidad inicial vertical, voy a poder ya calcular lo que me están pidiendo, la altura máxima, ¿no? Entonces, reemplazando, tengo la velocidad final es 0, la velocidad inicial de y, más la gravedad que, como está para arriba, va a ser negativo, multiplicado por el tiempo de subida, que va a ser 3. Operando, tengo que la velocidad inicial vertical es 30 metros por segundo. Con ese dato ya puedo calcular el valor de la altura máxima. Y si vemos dentro de nuestros formularios la posición vertical en cualquier instante, que es esta fórmula. Entonces, ¿qué es? La altura máxima es igual a la velocidad inicial vertical por el tiempo más un medio multiplicado por la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazando, tengo esto. Altura máxima, velocidad inicial vertical que calculé recién, que es 30, multiplicado por el tiempo de subida, que es 3, más un medio multiplicado por el valor de la aceleración de la gravedad, que es negativo 10 porque está en subida, multiplicado por el tiempo de subida al cuadrado. Operando, tengo 30 por 3, 90, 10 entre 2, 5, 5 por 9, 45, ¿no? Negativo. Y restando, tenemos que el valor de la altura máxima es 45 metros, siendo la alternativa D. Ejercicio número 3. Dice, se lanza un proyectil con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y haciendo un ángulo de 37 grados con la horizontal. Calcular su velocidad en metros por segundo a los 1,2 segundos de disparo. Gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Gráficamente, ¿qué nos dice? Tenemos el proyectil que sale con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y con la horizontal forma un ángulo de 37 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Como me piden que calcule la velocidad resultante en un tiempo de 1,2 segundos, mi primer cálculo es, voy a hallar la velocidad inicial vertical. Como sabemos que la velocidad vertical es la velocidad inicial de partida, que es 20 metros por segundo, por el coseno del ángulo por el seno del ángulo de inclinación. Reemplazando, tengo la velocidad vertical, que es igual a 20 metros por segundo, que es la velocidad inicial de partida, por el seno de 37. El seno de 37 equivale a 3 quintos. Operando, tengo quinta de 20 es 4, quinta de 5 es 1, entonces 4 por 3. Tengo ya la velocidad inicial vertical, que representa 12 metros por segundo. Con esa velocidad
vertical, voy a calcular la velocidad final vertical. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que calcule la velocidad resultante, ¿no? V. Entonces, sigo aplicando las fórmulas de caída libre. En este caso sería la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Reemplazando, tengo la velocidad inicial vertical, que es 12, gravedad es negativo 10 y el tiempo en ese punto es 1,2 segundos. Efectuando, tengo que la velocidad final vertical viene a ser 0. Al ser 0 me está indicando que está en su altura máxima. Y si está en su altura máxima, la velocidad resultante, v, va a ser igual a la velocidad horizontal. Entonces calculo ahora la velocidad horizontal en cualquiera de los puntos porque es igual. Bien sea al inicio o bien sea arriba. Igualito es. Pero al inicio ya sabemos que por fórmula tenemos velocidad inicial de x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación. En este caso es 37, ¿no? Entonces, operando tengo velocidad inicial que es 20, el coseno de 37 es 4 quintos, sacando quinta es 4 y 4 por 4 es 16. Como dijimos, en su altura máxima, esta velocidad inicial horizontal va a ser igual a la velocidad resultante, que como resultado me sale 16. Ya no voy a utilizar Pitágoras, siendo la respuesta alternativa C. Ejercicio número 4. Se lanza una pelota de béisbol con una rapidez de 25 metros por segundo, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia horizontal del punto de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel de lanzamiento? Como podemos verla en la figura, tenemos el ángulo que forma con la horizontal, que es 45 grados, y su velocidad inicial es 25 metros por segundo. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la distancia máxima. Ahí yo tengo dos fórmulas, ¿ya? La primera es lo que tenemos en el libro y la segunda es la equivalente, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la primera. Reemplazando los datos tengo lo que la velocidad inicial al cuadrado es 25 al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo doble, que es 2 por 45, dividido entre 10, que es la gravedad. Operando, el seno del ángulo doble es 90. Seno de 90 viene a ser igual a 1. Entonces, 25 al cuadrado es 625 entre 10. Y 625 entre 10, utilizando el método. Puedes dividirlo o utilizar el método de los ceros, ¿no? Hacer correr una coma decimal, ¿no? Entonces, quedándome como respuesta 62,5, siendo la alternativa